y a Michael le dijo que tomara como modelo a James Caan. A James Caan, sí, porque más violento que James Caan todavía. Esto es una historia de los Corleones. Y la diferencia entre el norte y el sur es el festín de Babette y la Gran Buff. Esas son las dos diferencias con respecto. Y la influencia buñuelesca, efectivamente, también está es muy notoria. Esta es una película, las últimas películas... Y esa soterrada lucha de clases que se entabla entre cocineros, camareras, etcétera, y los burgueses que celebran el aniversario, también creo que es un rasgo muy de Buñuel, ¿no? Yo ahí no estoy muchas yo creo que no hay lucha de clases. No hay lucha de clases en el sentido estricto de la palabra. Pero sí es evidente que el cocinero tiene un odio a su jefe, evidente. Sí, por supuesto. E instiga a Christian, instiga a... Bueno, vuelves a tu casa después de clase... El mismo odio que le tiene el hijo. Son amigos, ¿no? Desde niños. Sí, son amigos desde niños. Es evidente que le instiga para que siga adelante en esta catarsis. Porque se da cuenta que es un corrupto. No, y él conoce. Intenta desenmascararlo. Él conoce todo, el cocinero. Él conoce todo. Sí, lo sabe y luego todo. Sabe toda la historia. que le dice a las camareras que cojan las llaves de los coches, etcétera, etcétera. Digamos que, bueno, no lucha de clases en el sentido, vamos a ver, estricto de la palabra. Quiero decir, como concepto metafórico, ¿no? Yo creo que eso sí existe. Y además están los dos niveles, ¿no? Y están esas camareras que quieren acceder a los hijos del jefe, ¿no? Y que tienen muchas dificultades. Una porque Miquel es un cara dura, ¿no? Que la ha dejado tirada. Y Christian porque tiene unos traumas infantiles que le impiden mantener relaciones normales con una chica, ¿no? Traumas de los que luego se libera y vemos al final cómo se produce ese posible final idílico, ¿no? Pero yo creo que esos dos planos, ¿no? Digamos, los proletarios y los burgueses, sí está de forma matizada, ¿no? En la película. Yo lo que, hablando ya de la película y no de Dogma, lo que no termino de entender muy bien es la mujer que ha sido cómplice tuviste de todo, la ¿no? desgracia de entrar en el despacho. La mujer, la esposa, al final la abandona. Sí, sabe y calla. Pero al final ¿no? lo deja que se vaya solo al marido. Dice, pues tú eres tan culpable como él. Tú te vas. Tenías que irte con él. Sí. No te queda más, no que te quedes aquí como de bondadosa. Has sido colaboracionista absolutamente en todo lo que ha hecho. Esa es una secuencia final que está bien, sencillamente porque le da espacio, es decir, se va un poquito más para atrás, deja que el hijo, teóricamente el hijo pródigo, el que menos quiere, que es el que más se queda con el padre durante, al final, que le diga al padre que es el que abandone, es decir, que abandone la sala. Me parece una extremada crueldad. Deberías largarte para que justa te se lo dice con su hijo en las manos. Hay un rasgo muy interesante. El nieto con el abuelo. Porque ve que puede repetirse otra vez la historia, ¿no? Pero ahí la rueda yéndose muy para atrás, dando un poco más de espacio, porque claro, tiene que ver el recorrido del padre a la salida, etcétera, con lo cual, insisto, son elecciones de puesta en escena, bueno, con una caligrafía, con un estilo muy peculiar, y a mí todo esto del dogma y de los mandamientos me parece bien para discutirlo, pero vamos. Pero ¿sabes qué pasa? Siempre tienes que hacer una elección. Es imposible, porque tienes que buscar dónde vas a poner la cámara. Aunque quieras no marcar, es una opción estilística, lógicamente. El momento que decides dónde vas a poner la cámara. Pero hay una cosa muy clara, y tú en esto me darás la razón, y es que cuando tú ruedas, Eduardo, con una cámara que tiene el tamaño de este cenicero, ¿no? O de este libro, como mucho. Que no es el caso de las cámaras que yo utilizo, pero bueno. Tú utilizas cámaras más grandes. Pero esta película está rodada con una cámara como muy grande, como este libro. Es evidente que los actores, pero puedes rodar esta película con una cámara de les también, intimida menos y entonces se despreocupan de la cámara. Que creo que sí, eso se nota mucho en las actuaciones. Porque tú ves actores en películas convencionales. Tú ahí tienes esa cámara, esta tuya, tienes esas cámaras que son grandes, son cámaras de televisión. Pero nosotros no estamos trabajando en una película. Pero se ve igual en una pantalla lo que filma esa cámara que una cámara pequeñita que lleve un señor para pasar inadvertido en una reunión como la vemos en otro tipo de investigación. Creo que ese encantamiento que se tiene que crear para que la interpretación sea natural, creo que se logra de forma mucho más plena con una cámara de este tipo. Sí existe, Eduardo, sí existe cuando creas. En esta película creo que se nota en momentos... Yo creo que esta película, si no fuera normal, hay momentos, fíjate, por ejemplo, el momento en el que canta la abuela, ¿no? Esa canción, mientras fuera, se está desarrollando una escena violenta, creo que es un himno. Esa canción la canta con una mezcla de vergüenza, de un pudor, un desconcierto. Es una gran actriz, te lo hace igual de bien. Que es maravillosa, ¿no? O sea, hay momentos de gran naturalidad. Cuando se rueda la escena de fuera, ¿está dentro cantando?
Es puro artificio, igual que cuando... No, hombre, no, se rueda. Es que eso no lo impone... ¿Y el montaje paralelo qué pasa? Manipulas el sonido. No, ¿El montaje paralelo qué? Eso es la extracción. No se oye fuera ya. Claro, no Desaparece. por eso te digo. No, pensé que decías que si estaban rodando a la vez... No, José Luis, realmente es cuando sacan a Cristian, de hecho, a golpes del salón, de comedor, ahí a puñetazos le sacan, y ella está cantando eso. Creo que es un himno danés, además. O sea que como todo, como muy irónico. Esta es una religión a la carta y que no está hecho por un tío verdadero, porque eliminan todo lo que... Seguro que es verdadero, el montaje paralelo es la mayor ficción que puede haber con respecto a la yo creo que unidad lo bueno de Dogma narrativa. Lo bueno de Dogma no es la fidelidad o la lealtad, sino que indudablemente, y esto es así, ha marcado una época en el cine. Estoy de acuerdo. Sí, y ha influido de forma muy notoria, repito. Antes he citado a Steven Soderbergh. Si tú ves Traffic, es evidente que Traffic es una película influida por el Dogma. Aparte, Soderbergh hizo... Una película Dogma. Soderbergh hizo una película Dogma. Es una película Dogma. Pero tú ves el estilo de Soderbergh influido por el Dogma. Tú ves una película de Winterbottom y es una película influida por el Dogma. Muchas influencias. Eso es así. Tú ves Rosetta es una película... Es una película Dogma, totalmente Vamos, Dogma. O sea, no me lo vas a negar. Y te estoy hablando de italiano para principiantes. No, esa es una película Dogma con certificado. Pero es para mí es la mejor película del movimiento Dogma. Eso he sostenido con Juan mientras yo la película. Magnífica historia también. Magnífica historia y además infringe algunos de los preceptos del Dogma porque, por ejemplo, la última secuencia está en Venecia, con lo cual infringe casi todos. Magnífica película. Pero claro, es que las normas están para ser infringidas. Pero escúchame, tal y como me estás diciendo, yo me imagino lo siguiente. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, los que creemos en ellos no son para infringir. Otra cosa es que lo infringimos. Nos arrepentimos. Esto que estás diciendo es como si, por ejemplo, todos conocemos una productora de los años 40, o sea, que era la RKO. Bien, pues imagínate que hay una productora que se llama Dogma. Es una productora como la RKO. Films, en cierto modo. Dogma. Y aquí se hacen 20 películas al año. Dice, se hacen así. Los directores tendrían que ir a trabajar de acuerdo con el estilo de Dogma, como estaban en la RKO haciendo películas en 12 días de La Mujer Pantera. Bueno, yo lo que os digo es que eso no lo podéis negar. Que rebata la influencia de Dogma en el cine actual, que creo que es inexacto totalmente. Algunas cosas en las que por favor, Amores Perros. Amores Perros es una película muy influida por el cine Dogma. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, Eduardo, que el cine Dogma está... 21 gramos se titula la última película de González Iñárritu. Una película muy influida por el Dogma. Bueno, pues sois tan dogmáticos que no dejáis hablar. Ya la palabra Dogma no es bonita. No, esto es el que va en camino de la Inquisición. O sea, con el Dogma se llega a la Inquisición siempre. Y estamos cercanos a la Inquisición. Si tuviéramos poder, Juan, Eduardo era el primero, era el que estrenaba la pira. Vamos. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? Vamos a dejar que... Es que esas afirmaciones que está haciendo el sumo pontífice con la ayuda del director, que es el único que puede hablar, porque se ha jugado los cuartos, el prestigio y los demás haciendo, porque este le ayuda. Y aquí tengo algún artículo al respecto. Hombre, es que yo soy un gran fan del movimiento Dogma. No, eres ultrasur, en términos futboleros, totalmente. Y además él habla con motivo de causa porque ha interpretado una película Dogma, ha hecho un papel en una película Dogma. Eso es cierto. También trabaja en otras películas no dogmas, como Historia de un Bueno, termina eso que ibas a decir. Es que no me dejas, intentan distraerme. Vamos a ver, yo lo que creo es que el cine, digo, cualquier tipo de actividad artística, no se sabe por qué, de repente hay un humus creativo en el que la gente empieza a cambiar en literatura, etcétera. Yo no sé si siempre podemos encontrar una percha donde colgar el traje del cambio correspondiente, pero empieza. Yo lo que creo es que el Dogma surge en un momento en el que ese cambio en el cine, que es volver otra vez al cine de los años 60, no nos olvidemos, porque es que hay pocas cosas nuevas bajo el sol, sin ningún género de dudas, estalla ahí. No vamos a cansar la ilustrada atención de los espectadores, como decimos los juristas en los juicios, pero podría yo demostrar claramente que antes de la primera película Dogma, en el mundo se está rodando, incluido Soderbergh concretamente, películas en las que ya se va en esa dirección. Entonces el Dogma lo que hace es recoger algo que está ahí en el ambiente contra el cine americano, contra el academicismo, etcétera, etcétera. Pero que nunca se habían rodado películas en mini DV, porque no había mini DV. Nunca se habían hecho cámaras con ese uso tan constante de la cámara al hombro. ¿Cómo que no? En los años 60 tienen las películas del cine, Stan Barcage, Jonas Mekas, Jim McBride, las primeras. John Cassavetes en los Estados Unidos, ¿no? Hacía cosas, pero... Cassavetes es puro Dogma. Sí, Cassavetes yo estoy de acuerdo que sí. Dime el plano de la película que más te gusta. No sé si Eduardo tendrá alguno, supongo que sí, pero tú dime el que a ti más te gusta. Bueno, a mí lo que más me gusta, y en esto demuestro que soy un sumo pontífice con
con mis herejías, ¿no? Y mis luchas internas, ¿no? Sin infalibilidad. Soy un sumo pontífice, pero un amuniano, ¿no? Un amuniano.